premio por estar uniendo países en el Senado de la República de Argentina. Entonces estamos iniciando el programa de Leyes y Justicia. Pues es un honor tener con nosotros al doctor Armando Hernández Cruz, que es el magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y tenemos un tema muy interesante porque, pues, como saben ustedes, estamos estrenando Constitución aquí en la Ciudad de México, y es un tema sobre los aspectos novedosos de la Constitución de la Ciudad de México. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, un gusto. Un gusto para mí. Él también es especialista, es doctor en Derecho y especialista en Derecho Constitucional. Además, es maestro en la Facultad de Derecho, también con la materia de Constitucional. Derechos humanos. Derechos humanos. Bueno, derechos humanos y constitucional van de la mano, ¿no? Así es. Como son hermanos. Me da mucho gusto. Qué bonito tema de la Constitución. Ha sido una Constitución pues muy polémica, en la que desde su gestación y nacimiento ha habido incluso pues muchos debates, ¿no? Sobre lo que los aspectos que algunas personas consideran negativos, otros positivos, y bueno, todavía hay un debate entre los tratadistas de Constitucional. Es un tema abierto. Actualmente incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación está revisando diversos medios de impugnación sobre el contenido de la Constitución, y ayer la segunda sala resolvió que la Asamblea Constituyente, cuya vigencia feneció el 30 de enero al acabar de emitir este documento, tendrá que intervenir en los procesos jurisdiccionales, tanto controversias constitucionales como acciones de inconstitucionalidad, para dar seguimiento a las impugnaciones que se han presentado. El debate de la Constitución de la Ciudad de México es un debate político, ha sido un debate político, cerró su etapa el 30 de enero, que acabó la Asamblea Constituyente, y el 5 de febrero, que se promulga la Constitución local, pero el debate sigue vivo desde el punto de vista jurídico y político debido a esos numerosos medios de impugnación que la Corte está conociendo y estará por resolver. Yo creo que es muy importante que los habitantes de la Ciudad de México conozcamos en qué consiste esta Constitución, para qué sirve, cuáles son sus ventajas, su contenido. En fin, creo que es importante hacer difusión y sobre todo generar cultura jurídica en la ciudadanía para que se reconozca la importancia de este documento normativo y la manera en que sustituye al anterior Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el periodo de transición que hay entre uno y otro de estos ordenamientos, la manera en que entrará en vigor, y sobre todo, decía yo, que sepamos, Lucianos, para qué nos sirve, porque se ha hecho mucho difusión, se ha hablado mucho de la Constitución, pero creo que vale la pena que la gente sepa, que todos sepamos cuál es la ventaja o para qué nos sirve esta Constitución. Creo que es muy importante hablar sobre todos estos aspectos novedosos, porque bueno, nos están viendo en otros países, y si queremos que sepan que antes se llamaba Distrito Federal y ahora ya se llama Ciudad de México, que ya se le está dando el calificativo de entidad federativa, o sea, como otro estado más de la República Mexicana, pues porque los llamados chilangos, los habitantes del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pues no sabíamos si éramos de aquí o de allá, ¿verdad? Porque pues este es el asiento de los poderes federales, nuestra ciudad, pero sí necesitábamos pues una estructura jurídica más fuerte, que nos diera solidez como entidad federativa. Entonces, qué bueno que vamos a hablar de estos aspectos novedosos de nuestra Constitución al fin, ¿no? Sí, siendo nuestro país un sistema federal, y un sistema federal que cuenta con un asiento de los poderes federales, pues ha habido un marco normativo muy complejo para la capital del país y asiento de los poderes federales, y ese marco se ha ido ajustando a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, creando figuras novedosas. El jefe de gobierno no era electo en esta ciudad hasta 1997, no contábamos con un órgano legislativo local, en fin. Entonces toda esa serie de reformas terminan en lo que hoy ya se conoce como la Constitución local,
que al igual que las otras 31 entidades federativas restantes, cuentan con un marco normativo denominado Constitución Local. Ahora ya por primera vez la Ciudad de México cuenta con ese marco normativo de una constitución de orden local, pues que regula, por supuesto, a las instituciones, estructura, organización y derechos de los habitantes de esta ciudad. ¿Cuáles son los aspectos más novedosos de nuestra Constitución, de la Ciudad de México? Pues primero es importante acostumbrarnos a eso, a que ya tenemos una Constitución de la Ciudad de México. Cuando se habla de Constitución, tenemos que hacer la referencia específica a Constitución Federal o Constitución de la Ciudad, Constitución Local, para evitar caer en confusiones. Este instrumento, esta Constitución Local, cuenta con una Carta de Derechos que es, desde mi punto de vista, la más amplia y la más avanzada de todo el país, inclusive más avanzada que la Constitución Federal, porque incorpora derechos tanto de primera generación como de segunda, es decir, derechos individuales y derechos colectivos que amplían la esfera de protección a los habitantes de la ciudad. Se generan derechos novedosos que ya estaban en algunas otras leyes y se recogen. El tema del matrimonio igualitario, por ejemplo, es un tema que es un derecho que nace en esta ciudad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, llamado matrimonio igualitario. Está en el Código Civil, en la legislación local de orden familiar, pero ahora ya pasa al apartado de derechos en la Constitución, la voluntad anticipada o eutanasia, derechos que ya existían en leyes y que ahora pasan a formar parte del marco constitucional, lo cual los hace entrar dentro del esquema de progresividad. Los derechos humanos contenidos en un ordenamiento como la Constitución Local se vuelven protegidos por el principio de progresividad, y esto implica que ya no se pueden restar, no se pueden disminuir de la esfera de derechos de los habitantes de esta ciudad, lo cual es una cuestión importante. Además vienen derechos novedosos, el derecho a la ciudad, el derecho a un servicio público de calidad, en fin, una serie de derechos que los capitalinos tenemos gracias a este instrumento constitucional y que ponen, desde mi punto de vista, la pauta a seguir para otras entidades federativas e incluso para el nivel federal en cuanto a la protección de derechos nuevos como estos o derechos de grupos específicos, de grupos como las personas con discapacidad que requieren una protección específica de sus derechos, o las personas adultas mayores, que nuestra Constitución Federal no recoge. Sí, esto de la eutanasia sumamente es increíble, porque creo que nos hacía falta ya en una legislación la muerte por compasión, porque muchas veces pues en términos médicos tienen a la persona, la mantienen viva con oxígeno, suero, etcétera, pero muchas veces la persona estaba sufriendo, y no nada más la persona, sino todo el círculo familiar, ¿no? Por eso es tan importante que no quede a nivel solo de la ley de voluntad anticipada que ya tenía el Distrito Federal, sino ahora ya a nivel de norma constitucional. Esto le da una mayor protección. Luego, algo que, digamos, en lo que se referiría a la llamada parte dogmática de la Constitución, el catálogo de derechos es de avanzada, es progresista, establece principios más amplios que los principios de la Constitución Federal y derechos en mayor cantidad y calidad, pero también podemos revisar lo que es el contenido de la llamada parte orgánica. El modelo de organización de la ciudad y su estructura de instituciones públicas estaba, digamos, deficientemente regulado en el Estatuto de Gobierno. La Ciudad de México cuenta con organismos autónomos que no estaban ni siquiera previstos en el Estatuto y que hoy en día se encuentran regulados en un capítulo específico de la Constitución. Muchas veces pensamos en una división de poderes en la teoría clásica, tripartita, de ejecutivo, legislativo y judicial, pero la realidad es que hay muchos órganos o instancias de gobierno, instancias públicas, que tienen el carácter de organismos autónomos. Una de las bondades de esta Constitución es que trae un capítulo específico para señalar cuáles son los órganos autónomos de la ciudad, los que ya estaban: el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el InfoDF, o ahora Info de la Ciudad de México, que es el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales, en fin, todas estas instancias,
y se agregan algunos otros como una defensoría pública, un instituto de defensoría pública, así como órganos en general que responden a esta naturaleza de órganos autónomos y que se encuentran mucho mejor organizados ya en este capítulo de la Constitución local, desarrollándose además las atribuciones de cada uno de ellos en un marco general que después es recogido o será recogido ya por las leyes de orden local que se establezcan. En lo que se refiere al Poder Judicial, hay un rediseño muy amplio. El Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, la función de los tribunales, tiene, iba a decir sufre, pero no sufre, sino es beneficiaria de una modificación muy relevante. Se crea una sala constitucional precisamente para la defensa y protección de este instrumento normativo, la Constitución local. Se establece un Consejo Ciudadano que tendrá intervención en la designación de los miembros del Consejo de la Judicatura, magistrados del Tribunal de Justicia, un poco bajo la idea de ciudadanizar estos nombramientos y no dejar que los órganos de decisión política, como lo es la Asamblea Legislativa o en su caso el futuro Congreso de la Ciudad de México, sean los órganos que tomen este tipo de decisiones, para evitar que se politice esa designación. Muy interesante, ¿no? Yo creo que sí nos hacía falta esta reestructura del Poder Judicial de la Ciudad de México y sobre todo pues la clasificación de los órganos, ¿no? Que yo creo que también es una avanzada para las entidades federativas. Sí, es un modelo a seguir desde mi punto de vista para otras entidades federativas. Es un buen documento normativo en ese sentido. Tiene, por supuesto, adolece de algunas deficiencias, fallas, cosas que se pudieran contrastar con la Constitución Federal para evitar antinomias. Pero para mí es un esfuerzo que además hay que reconocer que la Asamblea Constituyente contaba con muy poco tiempo, no tenía normas que regularan su actuación y el trabajo que hicieron pues es la mejor propuesta posible de regulación de agendas muy diversas. Había aquí agendas de muchos grupos interesados en dejar su huella y se logró un documento, digamos, de la mejor calidad posible, con todo el que pueda tener algunas deficiencias. Pues muy completo el documento. La verdad sí nos hacía falta todo esto. Una verdadera reestructuración de nuestro organigrama de la Ciudad de México. Porque pues se le atacó mucho, ¿no? Desde su gestación a la Constitución. Y muchas cosas, bastante gente no estaba de acuerdo. Por eso están las acciones de constitucionalidad y todos estos juicios. Que bueno, esta materia, los juicios llamados juicios constitucionales, hay una materia que se llama ahora en la Facultad de Derecho y en las escuelas de Derecho, que se llama procesal constitucional. Así es. Entonces, en procesal constitucional tenemos el juicio político, los juicios electorales, tenemos las acciones de constitucionalidad, las controversias de constitucionalidad, las acciones colectivas, que yo creo que también se están tratando temas muy importantes como el medio ambiente, que en la Ciudad de México es básico, porque tanto este año como sobre todo el año pasado, pues tuvimos contingencias ambientales. Nos vamos a un corte y regresamos. Muchísimas gracias.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. De regreso en el programa de Leyes y Justicia. Tenemos como invitado al doctor Armando Hernández Cruz, que nos está hablando de los aspectos pues, más importantes y más relevantes de la nueva Constitución de la Ciudad de México. En estos aspectos novedosos tenemos el de las alcaldías, que era, bueno, aquí en el Distrito Federal las conocemos como las delegaciones, ¿no? Porque hay una circunscripción especial en que se dividió el Distrito Federal y se llamaron delegaciones, y ahora se cambia a alcaldías. Hace muchos años, cuando desaparecen los ayuntamientos, el Ayuntamiento de la Ciudad de México y el sistema municipal, se genera la figura de las delegaciones, es decir, muchos recordarán que el presidente de la República designaba a un jefe del departamento del Distrito Federal, muchos lo conocían como regente, y el jefe del departamento delegaba sus funciones en órganos desconcentrados que se llamaban delegaciones, y sus titulares se llamaban delegados. Con la reforma desde el año del 97 y la creación del Estatuto de Gobierno, una vez que el jefe de gobierno ya no designa, a partir del año 2000, ya no se designa a los titulares de esas demarcaciones, sino que son electos, entonces desaparece el término delegación y se les denomina a esos espacios geográficos demarcaciones. Pero honestamente nadie le dice demarcación a su espacio geográfico, la gente sigue diciendo delegación, ¿no? ¿En qué delegación vives? O los formatos siguen diciendo delegación. Delegación es un término incorrecto, ya no existe constitucionalmente. Esos espacios se llaman demarcaciones. Y se oye raro, ¿no? Cuando yo digo vivo en la demarcación de Xochimilco, en la demarcación Benito Juárez, no queda muy claro de qué estamos hablando. Pero esa es la palabra realmente adecuada para referirnos a esos espacios geográficos. La persona que ejerce actos de gobierno en esas demarcaciones, hoy en día se llama jefe delegacional, que la palabra no es la más afortunada, pero es la que está en la Constitución y en el Estatuto de Gobierno. Pero a partir de la reforma de 2016 y de esta nueva Constitución, en el año 2018 se elegirán ya no jefes delegacionales, esos ya desaparecen. Los que están actualmente acaban su cargo en octubre, el 30 de septiembre de 2018, y el 1 de octubre entrarán
los alcaldes. Esa es la novedad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cambian de nombre? No, no es nada más un cambio de nombre. Los alcaldes que se van a elegir ahora, en lugar de los jefes delegacionales, no van a estar solos, van a estar acompañados de un órgano colegiado de gobierno que se llamará consejo de la alcaldía. Consejo además se escribe con C porque históricamente esa palabra tiene una etimología. Los órganos colegiados para gobernar municipios o demarcaciones se llaman consejos y sus integrantes se llaman concejales. En los demás estados, en las entidades federativas del país, los órganos de gobierno de los municipios son los ayuntamientos. La demarcación territorial se llama municipio y el órgano colegiado de gobierno se llama ayuntamiento. El ayuntamiento se compone de un presidente municipal, síndicos y regidores que forman el órgano denominado ayuntamiento. Su equivalente en la Ciudad de México son las demarcaciones en lugar de municipios. En lugar de decir el municipio de Nezahualcóyotl, sería la demarcación Iztacalco o la demarcación Iztapalapa. Y en lugar de decir el ayuntamiento del municipio, acá será la alcaldía de la demarcación. Entonces, ojo, las demarcaciones no se convierten en alcaldías, ¿eh? O sea, no voy a decir vivo en la alcaldía de Benito Juárez, no. La alcaldía es el órgano de gobierno. La demarcación es el espacio geográfico territorial. Estas alcaldías es la primera vez que vamos a tener en la Ciudad de México órganos colegiados de gobierno. Siempre tuvimos titulares unipersonales y como titulares unipersonales, pues, concentraban el poder, concentraban funciones y toma de decisiones. Ahora tendrán que distribuir esa toma de decisiones en un cuerpo colegiado, lo cual me parece a mí sano, me parece saludable, porque genera contrapesos y obliga al alcalde a tener el apoyo, el respaldo del consejo de la alcaldía, para tomar decisiones de interés general que lleven una visión consensada, equilibrada, con diferentes actores y fuerzas políticas. En la elección de los consejos de las alcaldías podrán participar inclusive candidatos independientes, lo cual es una figura que ya la Constitución Federal reconoce y que también se deposita en el modelo electoral de la Constitución local. Entonces, esta figura de las alcaldías, en principio, tiene como objetivo brindarle a la población un gobierno de contacto, que es el gobierno más cercano que tenemos, el gobierno de las demarcaciones, que sea más eficaz, tenga mejores resultados, brinde mejores servicios públicos, tenga controles para evitar actos de corrupción, porque las delegaciones están muy desprestigiadas, los jefes delegacionales y los aparatos de la administración pública de las demarcaciones hoy en día están muy desprestigiados, la gente no confía, se presume que hay muchos actos de corrupción en los trámites ante las delegaciones, y con las alcaldías se espera que los gobiernos de estas demarcaciones ejerzan un mejor servicio a la ciudadanía. Sí, tenemos por ejemplo, pues como las presidencias municipales en los estados, súper desprestigiados. ¿Por qué? Pues porque se concentraba el poder, ¿no? Se concentraba el poder en una sola persona. Yo creo que sí van a beneficiar que sean varias y que unos se vigilen a los otros para que haya más transparencia y para que haya mejor toma de decisiones. Sí, eso es lo que se espera de las alcaldías. Será nuestra primera experiencia en la Ciudad de México de gobiernos colegiados en ese ámbito de contacto más cercano con la gente. Y bueno, se espera que tengan estos resultados y que brinden una mejor satisfacción en la prestación de los servicios públicos que le competen. Y hay otro tema que estábamos ahorita comentando fuera de cámaras, ¿no? Aparte de las alcaldías. Sí, el tema del Congreso local, la composición del Congreso. Decía yo que si lo vemos en términos generales, la Constitución tiene como ventajas, primero, ampliar el marco de derechos de los que gozan los habitantes o de los que gozamos los habitantes de la ciudad, y en segundo lugar, una reestructuración de la distribución del poder, que en teoría es hacia el beneficio de las personas. El establecer controles ciudadanos en el Poder Judicial, el establecer órganos colegiados en las demarcaciones y el nuevo modelo de Congreso que vamos a tener, desaparece la Asamblea Legislativa, se agota, se extingue con esta última y séptima legislatura, y ahora se va a crear un Congreso local que no va a ser igual al de la Asamblea. Esto es la distribución del poder, y la distribución del poder se pensó o se ha venido pensando en la Ciudad de México de una manera que genere mayores beneficios a la población.
Si se amplía el poder, perdón, si se amplían los derechos humanos y se reorganiza el poder público, entonces esperaríamos como ciudadanos que haya mejores resultados del gobierno de la ciudad. Para eso se creó esta Constitución, esa es su finalidad. Hay que darle la oportunidad de que se eche en marcha, de que se vaya asentando su contenido y se vaya viendo esto en la realidad, porque la Constitución, es importante decirlo, todavía no entra en vigor. La Constitución entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018. La Asamblea Legislativa actual tiene que expedir las leyes secundarias para hacer posible el tránsito y la entrada en vigor de esta Constitución, pero va a entrar en vigor hasta el 17 de septiembre de 2018. Por esa razón, no podemos saber qué tanto es cierto lo que se plantea y lo que se aspira con su contenido. Pero déjenme platicarles sobre el nuevo Congreso. La Asamblea Legislativa desaparece y vamos a tener un Congreso local. No es un cambio de nombre nada más, hay muchos cambios en su estructura. Actualmente la Asamblea Legislativa se compone de 66 diputados. 40 son electos por el principio de mayoría relativa, o sea, votaciones uninominales en los distritos electorales. Y 26 son electos por el principio de representación proporcional. Ambos son votados por los ciudadanos, porque hay quien cree que los diputados plurinominales no son electos, pero no es así. El ciudadano al votar emite su voto por el diputado de mayoría y en el reverso de la boleta está la lista plurinominal, la lista de diputados de representación proporcional, y el voto sirve para los dos principios. El voto que se emite es válido para el principio de mayoría y el de representación proporcional. Entonces, tanto los diputados uninominales como los plurinominales son votados a la hora de ejercer el voto en la boleta electoral. Ahora vamos a tener un Congreso que tendrá 33 diputados de mayoría relativa y 33 de representación proporcional. O sea, se amplía el parámetro de elección plurinominal. La representación proporcional es fundamentalmente en su origen y en su diseño representación de las minorías. La representación proporcional permite que los partidos políticos pequeños que no alcanzan triunfos de mayoría en un distrito, puedan también ser representados, porque la gente que vota por esos partidos tiene derecho a tener una representación, y el porcentaje de votación de cada partido permite asignarle o atribuirle diputados de representación proporcional. Entonces se estableció una fórmula en la que habrá ahora ya no 40 distritos electorales en la ciudad, sino 33 distritos electorales, y se amplía de 26 a 33 el número de diputados plurinominales o de representación proporcional. Y otro principio que establece la Constitución, siendo la primera Constitución del país en establecerlo, es el principio de paridad en la integración del órgano legislativo. La Constitución Federal establece hoy en día en el artículo 41 la obligación de los partidos políticos de postular el mismo número de candidatos hombres y el mismo número de candidatas mujeres. Ese principio es el principio de paridad en la postulación. Pero esta Constitución establece para el Congreso local el principio de paridad en la integración del órgano. O sea, el primer Congreso de la Ciudad de México, electo en 2018, y que entrará en funciones el 17 de septiembre de 2018, tendrá 33 diputados hombres y 33 diputadas mujeres. Lo difícil es armonizar eso en la ley electoral, no sé cómo le van a hacer los diputados, pero tienen que poner 33 diputados de mayoría, 33 de representación, 33 hombres y 33 mujeres. No es fácil, porque 33 no es un número par. Sí. Y compensar uno con otro principio afecta a la naturaleza de cada uno de ellos. Entonces habrá que buscar un mecanismo para que haya 33 hombres y 33 mujeres en el próximo Congreso, y 33 sean de mayoría y 33 de representación proporcional. Es una cosa novedosa, es una cosa que no tiene ningún instrumento constitucional de nuestro país, y la primera experiencia será la que tengamos en este proceso electoral. Por cierto, ¿por qué 33? O sea, por la circunscripción, ¿no? Porque había 66, entonces quisieron mantener el número de 66. En lo personal, yo creo que debieron haber aumentado el número de diputados de la Asamblea o del Congreso local. Creo que eso hubiera resuelto. Pues porque así como dije, ay, pues que es la edad de Cristo, ¿qué les pasó? Pues la verdad es que quisieron mantener el número de 66 diputados, y eso no es lo más conveniente para lograr cumplir con esta meta, con este principio que se trata de establecer en la Constitución.
Pero bueno, les decía, la constitución local va a entrar en vigor el 17 de septiembre de 2018, pero las normas de esa constitución en materia electoral ya entraron en vigor. Entraron en vigor desde el 5 de febrero, inmediatamente después de su publicación, bueno, desde el 6 de febrero, porque el proceso electoral empieza en septiembre de 2017. El proceso electoral sobre el que entraremos en unos meses es el proceso 2017-2018. Inicia la primera semana de septiembre con la instalación de la sesión del Instituto Electoral del Distrito Federal o Ciudad de México. Entonces, las normas electorales ya están en vigor. Eso es una entrada en vigor diferenciada. Unas normas sí están vigentes y otras no. Y como todos sabemos, el artículo 105, fracción 2 de la Constitución Federal de nuestro país, señala que no se pueden hacer reformas a las leyes electorales 90 días antes del inicio del proceso electoral. Entonces, la ley electoral actual no trae lo de las alcaldías, no trae lo del Congreso, todo esto que estamos platicando no está en la ley electoral. Se tiene que introducir en una reforma que está trabajando a marchas forzadas la Asamblea Legislativa. Esos 90 días, si el proceso empieza la primera semana de septiembre, digamos son 3 meses antes, vencerían el último día del mes de mayo de este mes. O sea, estamos a 10 de mayo y hasta el 30 de mayo se podría tener publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la reforma electoral. Entonces la Asamblea tiene ya un plazo muy corto, sí, ¿no? Están incluso en periodo extraordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa para aprobar la legislación en materia electoral que armonice esta ley con las novedades que acabamos de mencionar que incorpora este documento constitucional. Pues ustedes también tienen que estar muy a la par, porque pues les llega directamente al tribunal, ¿no? O sea, ustedes ya van a tener que aplicar todas estas reformas. Así es. Que todavía están en ciernes, ¿no? Exactamente. Todavía no existe una ley que diga cómo se van a elegir las alcaldías, pero la Constitución ya dice que en 2018 tendremos alcaldías, o el Congreso local con 33 y 33. Todavía no está en la ley electoral. Se tiene que introducir esas figuras en esta legislación y yo estoy seguro que la Asamblea Legislativa lo hará porque están haciendo un gran esfuerzo, sí, para tenerlo en tiempo y no vulnerar este principio constitucional de los 90 días para el arranque 90 días antes del arranque del proceso electoral, en el que ya no se puede hacer ninguna reforma a la legislación electoral. No, pues es que es muy delicado cuando a uno le toca inaugurar una legislación, ¿no? Ponerla en práctica. Digo, a mí me tocó pues en el 90-91 y la verdad cuando no hay antecedentes, sí, y aplicar una legislación nueva, sí es difícil. No es un trabajo sencillo, tiene uno que estar estudiando todo lo nuevo y viendo cómo lo va a aplicar uno y cómo va a resolverlo. Sí es un trabajo ahí muy titánico para ustedes. Es una tarea fundamental, me parece, para los constitucionalistas, para los estudiosos del derecho constitucional en México, difundir el contenido de la Constitución. Y desde mi trinchera como servidor público también es una tarea muy importante y un reto muy interesante el ver cómo quedará la legislación electoral para analizarla, entenderla, estudiarla y poderla aplicar cuando nos toquen los primeros asuntos que van a resolver. Así es. Vamos a un corte comercial y regresamos.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso en el programa de Leyes y Justicia con este tema tan interesante de todos los aspectos importantes y relevantes de la Constitución de la Ciudad de México, que va a entrar en vigor con nuestro especialista, el doctor Armando Hernández Cruz, que nos hace favor de estar con nosotros y que es magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Hay unos temas que sí me gustaría regresar un poco hacia el matrimonio entre las personas del mismo sexo, que la Ciudad de México ha sido como el precursor de este tipo de matrimonio, ¿no? Quizás se ha dado el caso en la práctica que están durando poco los matrimonios, ¿no? Hay personas que se casan y al año ya se están divorciando más rápido que una pareja heterosexual. Yo creo que es un buen ejemplo para observar cómo la Ciudad de México ha sido pionera en cierto tipo de decisiones que se toman y que tienen que ver con la manera en que se asume a nivel nacional las mismas decisiones. Quiero referirme particularmente al tema del matrimonio igualitario. El Código Civil de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, establece por primera vez en su artículo 146, una reforma que hizo la Asamblea Legislativa en la anterior legislatura, la figura del matrimonio, hace dos legislaturas, la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo, matrimonio igualitario. Estando en el Código Civil, existe siempre la posibilidad de que un legislador posterior decida modificar la ley, y la ley tiene una mayor flexibilidad. Es muy fácil cambiar una norma de una ley por otra, pero es una decisión muy relevante porque es una decisión que atañe a las libertades del individuo, y esto que hoy se conoce como el libre desarrollo de la personalidad, que también está en el texto de la Constitución, el tema del uso medicinal de la marihuana, que es algo relacionado incluso con esta idea, este nuevo concepto, este nuevo derecho, el libre desarrollo de la personalidad. A partir del Código Civil de la Ciudad de México, en diversas entidades federativas de distintas personas, mediante juicio de amparo, pidieron a la Suprema Corte que se pronunciara sobre la constitucionalidad
de las normas locales que establecen que el matrimonio debía ser solo entre hombre y mujer. Y la Corte, en varios estados, entre ellos Oaxaca, por ejemplo, concedió amparos señalando que la ley no puede limitar el matrimonio a la relación estrictamente entre un hombre y una mujer. Hay, digamos, 3 etapas de avance. La primera etapa de avance es el reconocimiento de la figura del matrimonio igualitario en el Código Civil del Distrito Federal. La segunda es la etapa del reconocimiento que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sentencias relevantes sobre este derecho. Luego está una iniciativa que presenta la Presidencia de la República para convertir esto en un derecho humano a nivel constitucional, la cual fue rechazada en el Congreso de la Unión. Y luego está la constitucionalización del derecho en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, el tener ese derecho ya en la Constitución le da rigidez, permite que, más allá de los cambios de gobierno o de los órganos que integran, ideologías que integran los órganos como el Congreso local, el órgano legislativo, el derecho permanecerá, porque hay en la Constitución, bueno, primero, es un principio general de derechos humanos, está en la Constitución Federal y está en el artículo 5 de esta Constitución, el principio de progresividad de los derechos. Cuando un derecho ha sido reconocido, ya no se puede retirar de la esfera de derechos humanos. Entonces, bajo el principio de progresividad, ya no es posible revisar o retomar una nueva decisión en materia de matrimonio igualitario, y es un derecho que va a subsistir de manera general en el tiempo. Sí, porque ya no pueden, bueno, ya reconocimos el matrimonio igualitario, entonces ya no puede retrotraerse Así es. la ley y decir, no, pues ahora ya no. Los derechos son progresivos, Así no puede es. haber regresividad en los derechos. Y entonces es muy interesante y es muy importante que la gente sepa que pues ya reconocido el derecho, ya siempre va a existir este derecho del matrimonio igualitario, que bueno, como dice un autor muy interesante, el derecho es vida y la vida cambia, ¿no? Entonces nosotros nos estamos encontrando ahorita que ya hay muchas parejas llamadas gay, y que es matrimonio entre lesbianas y matrimonio entre homosexuales, y que ya lo debemos de ver como una cuestión normal, una cuestión de la vida ordinaria, que ya está reconocido. Digo, y está reconocido no nada más eso, sino ya se está reconociendo también el derecho de adopción. Esas libertades, la libertad de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo, que tiene que ver con el tema del aborto, la libertad de decisión de voluntad anticipada, la libertad del uso de sustancias medicinales como la marihuana, etc. Es una serie de libertades. Lo que trata de hacer esta Constitución es ampliar el marco, el espectro de derechos y libertades individuales de las personas. En el tema del uso de marihuana, me parece que ese tema no es de competencia local. En mi opinión, como especialista en derecho constitucional, ese tema no debió haber ido en el contenido, pero bueno, era parte de las agendas que se discutieron. Y es muy importante, porque medicinalmente pues es importante, pero también hay una repercusión social, porque pues las personas pues ya van a poder tener sus macetitas en su balcón. Pero además yo digo, el tema no se puede meter a la Constitución de la Ciudad de México. Entiendo Sí. que se quería ver como un tema de avanzada y progresista, pero es un tema federal, entonces hay un posible aspecto de inconstitucionalidad de esa disposición en la Constitución local, como hay otras cosas que seguramente la Corte revisará y tomará sus decisiones. A mí lo que me preocupa en este momento es que todas las acciones de inconstitucionalidad que hay deben ser resueltas, por lo menos las que se refieren a la materia electoral, a la brevedad posible, para evitar caer en el rango de los 90 días que hablábamos hace rato. Yo creo que hay algunas acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el tema electoral. Por poner 2 ejemplos nada más. El partido político Morena considera que la proporción de 33 diputados de mayoría relativa y 33 de representación proporcional viola principios constitucionales, entonces impugna eso. Si la Corte no se pronuncia o no resuelve esa impugnación en breves momentos, en breves días, puede llegar en el mes de junio o julio a declarar nula esa disposición de la Constitución, y entonces entra un conflicto importante en materia de tener que hacer reformas a leyes electorales en el plazo de los 90 días. Espero que Está eso muy no... interesante
Pero yo creo que sí se puede dar. Sí se puede es dar, mucho el trabajo que tienen y para que lo puedan sacar todo, pues está... Desgraciadamente se puede dar y eso es una, Sí. una cuestión en la que tenemos que poner atención. La Corte seguramente hará el trabajo lo más ágilmente posible, pero pues estamos en Yo una lo zona veo difícil. de riesgo. Y hay otra impugnación del partido político Nueva Alianza que combate el modelo electoral para las alcaldías. Ya no lo expliqué con detalle, pero las alcaldías se van a elegir por planillas, como se eligen los ayuntamientos de cada entidad federativa, pero también se establece una cuestión que se llaman circunscripciones dentro de cada demarcación, para que cada candidato a concejal represente una circunscripción dentro de la demarcación. Ese es el modelo que sigue el estado de Nayarit, es el único estado que tiene circunscripciones dentro de sus municipios. Entonces se trasladó para acá el modelo, se copió. Son modelos que chocan, o es planilla o es circunscripción, pero bueno, la Constitución trae los dos y a ver cómo le hacen para armonizar. Es mixto, ¿no? Es mixto o es, digamos, yo diría que es contradictorio. Sí. Eso se impugna y la Corte debe pronunciarse sobre la validez de las circunscripciones o no, y la ley electoral que se emita, si pone las circunscripciones y luego la Corte dice que es inconstitucional, se tendrá que echar para atrás. Este instrumento, la Constitución, dice que esas circunscripciones van a ser determinadas por el Instituto Electoral del DF, lo dice un artículo transitorio. Pero el artículo 41 de la Constitución dice que le corresponde al Instituto Nacional Electoral la geografía electoral, todo el marco geográfico. Entonces ahí hay una cuestión de inconstitucionalidad. Yo no sé qué vaya a resolver la Suprema Corte, pero ojalá lo haga en el tiempo previsto para que la legislación que saque la Asamblea el último día de este mes de mayo ya no tenga que pasar nuevamente por una cuestión de constitucionalidad o inconstitucionalidad. La Corte va a dar muchas certezas si las impugnaciones que en materia electoral se presentaron se resuelven a la brevedad posible en un plazo de pocos días. Pero si apenas ayer la Corte decidió involucrar a la Asamblea Constituyente, porque antes la Corte había notificado, había emplazado en estos procesos de control constitucional a la Asamblea Legislativa como subrogataria de las facultades legislativas de la Asamblea Constituyente. Pero la Asamblea Constituyente, sus integrantes encabezados por el senador Alejandro Encinas, promovieron un recurso de reclamación en la Corte y la segunda sala dijo que sí debía intervenir. Entonces, casi el proceso vuelve a empezar con esta decisión que se tomó ayer. Ahora hay que emplazar a la Asamblea Constituyente, darle el derecho de exponer su informe sobre el tema y seguir el proceso jurisdiccional ante la Suprema Corte para que emitan sus resoluciones. Y en lo personal, a mí las que me parecen apremiantes son las que se refieren a la materia electoral. Así es que no sabemos qué vaya a pasar, estamos al pendiente nosotros de lo que suceda en este ámbito, pero me parece que es un tema constitucional relevante sobre el que tenemos que estar al pendiente. Yo creo que ese es el más delicado. Es el más delicado. Por la urgencia de los temas, sí. Sí. Todos los temas son importantes, todos los temas que cubre la Constitución de la Ciudad de México son importantes. Por supuesto, para mí todos tienen igual peso, igual importancia, pero lo delicado de este tema es la premura de tiempos. Pues muchas gracias, señor magistrado. Nos dio mucho gusto tenerlo aquí. Bueno, me dio en lo personal mucho gusto tenerlo aquí. Y pues cuando guste, continuamos con estos temas, ¿no? Tan interesantes. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros cibernautas, telenautas, porque esto es una televisión por internet, por haber estado con nosotros en esta hora del programa de Leyes y Justicia, y nos vemos para el próximo programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.